את הדרך לשוב אליך. גם אם קשה תהיה לשוב להיות בזרועותיך, הדרך בסופה אחיה. אז אשוב ואתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקיומי. אז אשוב ואתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקיומי. אתה שם איתי. רבות הדרכים אותה ניסיתי, וכולן הלכתי טועה. רבים הקולות להם הקשבתי, אך כל אחד בי בוער. אז אשוב ואתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקרבי. אז אשוב ואתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקרבי. אתה שם איתי, אתה שם איתי. אשוב ואתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקרבי. אז אשוב ואתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקרבי. אתה שם איתי, אתה שם איתי. התגדל והתקדש שמר חבל, אמן. ועלמא דיברה ברכותי בחמליך, מחולתי בשמך, ולגני בקרב משיחיה. בחייכון וביובכון ובידכון בית ישראל, בעגלה ובזמן קריבנו אמן. יחי
יתרווח ויתבהר ויקטרומא ויגנשא ויחזר ויתעלה ויקטלה שם קדושה ברוח נעלם מכל ברכתה שירת המזבחתה ונחמתה להמירם בעלמה בן רועמם בן רועמם בן רועמם על ישראל והרבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידיהם דעסקים באוידייתה קדישה ובאתרי אדם בדיבי חולתה ואתה לחיל הנד ותחולכו בחיצה ברחמל מלכודן מראה שמיה וערה בן רועמם בן רועמם יחשלמה רועמים שמיה חיים בחץ זבה וישועה ונחמה בחץ זבה ורפואה וזמולה וסליחה וכפרה ברחבה וחצלה לחשלמה רועמים שמיה חיים בחץ זבה וישועה ונחמה בחץ זבה
ויחי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינזו משניך מפניך, אם מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה ומחמוד ישראל בקדושתו. Shabbat Shalom, hermanos. Shabbat Shalom, hermanas.
Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva porción de Maná. La porción que nos toca esta semana es Jucat. Y deseamos desde lo más profundo de nuestro corazón que esta palabra haga su obra, la obra que el Eterno quiere en el corazón de cada uno de nosotros, para honra y gloria de su santo nombre y para que nosotros sigamos cada día más aferrados y confiemos más en la palabra y en el mensaje que hemos recibido de Yeshua, como lo vamos a ver en esta parasha. Entonces, bendiciones a todos, bienvenidos y bienvenidas. La parasha de esta semana se llama Jucat. Jucat, para algunos es precepto de o estatuto de, está en constructo, estatuto del Eterno, estatuto divino. ¿De qué? De una ordenanza que tiene sus complejidades para comprenderlo de una manera digamos, o sea, se necesita cierto conocimiento, cierta preparación para que nosotros podamos entender, si es que llegamos a eso, pero por lo menos practicarlo, recibirlo y cumplir con la orden del Eterno para luego comprenderla, porque nosotros realmente cuando miramos esta cantidad de ordenanzas que no tienen como una lógica, tienen su propósito desde la perspectiva divina. Con el tiempo, a medida que vayamos madurando, así como cuando de una manera, digamos, primitiva o impulsiva o primaria, recibimos a Yeshua HaMashiach, a Jesucristo como nuestro Salvador, y con los años vamos entendiendo el sacrificio que Él hizo a favor de nosotros. Entonces, esa parasha es para también, de alguna manera, edificar en lo que hemos recibido, y vamos a mirar que la parasha tiene muchísimas cosas que hablarnos de Yeshua, para fortalecer nuestra fe, para tener ánimo, sobre todo en estas épocas en las que a veces siente uno tantos ataques, toda la humanidad está bajo ataque, y entonces en la parasha, guardando Shabbat, nosotros encontramos refugio, encontramos una oportunidad de alimentar nuestra fe. Entonces eso es lo que tenía que decirles del nombre Jucat, precepto, estatuto de. Va de Bamidbar, números 19.1 al 22.1. Veamos la siguiente lámina para mirar las estructuras de las aliot. Entonces aquí tenemos la primera aliá, comienza en el 19.1 al 17 y termina en el 22.1. El Maftir, 21.34 al 22.1, la Haftarah, Shoftim o jueces, 11.1 al 33, del Brit Hadashah, Yohanan o Juan, 3.10 al 21. Entonces, este es el esquema de la parasha que vamos a estudiar hoy, por misericordia del Eterno. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 3. Esta parasha queríamos presentarla con un formato, si bien con el contenido de que ella trae, mirando 5 cosas, 5 palabras, en las que vamos a ver una relación directa con Yeshua. Ese es el anhelo de nosotros, de poder ver al Mesías en todas las parashot. Entonces, esta obviamente no es la excepción, pero vamos a ver esa proyección mesiánica de Yeshua en la parasha a través de 5 palabras. ¿Cuáles palabras que hay hoy en esta parasha? Entonces, está la vaca alazana, que de ahí viene el nombre para la parasha de hoy, Jucat, estatuto de la vaca roja. Otro tema que está dentro de la parasha, agua. Otro, la roca. Otro, el maná. Y cierra el estudio, levantado como una serpiente. O sea, ¿qué tiene que ver la palabra serpiente o la serpiente con el Mesías? Vamos a ver qué nos traen hoy los rabinos, los estudiosos de la Torá, los sabios de la Torá, de la cual nosotros nos alimentamos y nos nutrimos para traer y enriquecer la parasha. Entonces, continuemos con la siguiente lámina, la 4. Dice, la vaca alazana. Entonces, la primera palabra que vamos a aprender hoy, que vamos a relacionar con Mashiach Yeshua, es la vaca alazana. Dice, vaya a ver Adonai el Moshe, Beel a Aarón, Leemor, Hashem,
habló a Moshe y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la Torá que Hashem ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel, mire, a los hijos de Israel, que traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya defecto, no haya falta, en la cual no se haya puesto yugo. Entonces comienza en la parte en hebreo, en verdecito dice Jucat, Sot Jucat HaTorah. Este es un estatuto, una ordenanza de la Torá. ¿Cuál era esa ordenanza? Bueno, primero era como les decía al comienzo, hay una diversidad de interpretaciones sobre la palabra Juk, Jukim, Jucat, en esa parte en constructo, de una vaca roja. Dice al pueblo de Israel que le llevaran a Moshe. O sea, la tarea es de nosotros, la tarea es del pueblo, tomarse la ordenanza, ponerla por obra, ser diligentes y buscar una vaca roja, buscar. Nosotros tenemos que buscar al Mesías, tenemos que buscar al que es perfecto. Aquí dice, para atumá temima, una vaca roja perfecta, sin defecto, dice Asher, Ein Ba Mum. Nosotros habíamos visto en la parashot pasada, Mum, sin defecto. Entonces esta ordenanza es para el pueblo de Israel. Cuando nosotros recibimos a Yeshua como nuestro Salvador, generalmente desde la perspectiva cristiana, recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero cuando entramos y profundizamos en las Escrituras, empezamos a ver esta cantidad de elementos y ordenanzas. Y si nosotros, recibiendo a Yeshua, somos parte de Israel, nos corresponde estudiar este tipo de estudios, de mensajes, de parashot, de porciones de la palabra, y mirar cómo se representa el Mesías, y vamos a ver que el Señor nos ha estado hablando hacía muchos años de Yeshua. ¿Por qué? Veamos la siguiente lámina, la número 5. Cuando se conseguía esa vaca, se tenía que llevar al Cohen. Dice, asimismo, primero el Cohen, en este caso el Cohen Eleazar, cuando se iniciaba el proceso de la quema de la vaca roja, previo sacrificio, obviamente, para reducir las cenizas, con un propósito para purificar. Pero sucedía algo interesante para estudiar, y es que las personas que participaban en este proceso se impurificaban. Entonces, se impurificaba primero el Cohen Eleazar, que era quien tenía que dirigir la quema, y dice acá, asimismo, el que quemó la quemó, lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será impuro hasta la noche. Betame et a areb, y será impuro hasta la noche. Entonces ya van dos personas que son impuras en este proceso. Y dice la Torá, y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será impuro hasta la noche también, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Entonces, ¿qué podemos deducir de esta porción? Las tres personas que intervenían en el proceso de hacer el sacrificio y quemar la vaca roja hasta hacerla cenizas quedaban impuros. Lejucat Olam. Y ese estatuto, para que vayamos entrando y cuadrando las palabras para mirar al Mesías, dice, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. O sea, este mismo sacrificio es para todos. ¿Por qué? Porque el pecado que comete el hombre, no importa si es judío o no judío, el pecado es el mismo. Y el precio de reconciliación, el proceso de purificación, es exactamente el mismo. Esto es, Mashiach Yeshua, su sacrificio en la cruz, es válido para el judío y para el griego. De eso constata constantemente el Brit Hadashah. Entonces, aquí vemos que hay un proceso que es, digamos, que contrasta
con el propósito, y es que para lograr algo que purifique, las personas en su proceso se impurificaban. Veamos la siguiente lámina y veamos cómo se aplica a Yeshua, la lámina número 6. Hay muchísimos versículos y como les decía, cuando uno tiene las parashot y hace una simbiosis con el Brit Hadashah, en cuanto estudia en cumplimiento, se da uno cuenta y entiende mejor por qué hay ciertas palabras en el Nuevo Testamento y se da también, digamos, se llega al acuerdo que cuando estamos viendo este tipo de palabras, que para el caso es purificación, tenían razón quien escribía, el autor de Tito en este caso. ¿Por qué utiliza esos términos? Porque están hablando entre judíos, entre hebreos que conocen la escritura, que conocen la Torá. Por eso vamos a entender un poco más hoy algunas palabras que están en el Brit Hadashah, como cuando dice, vamos a leer Tito 2, 11 al 15. Porque la gracia del Eterno se ha manifestado para salvación de todos los hombres, mire, todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Yeshua HaMashiach. Miren, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Miren, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Entonces, fijémonos este mensaje, en este bloque de palabras del Brit Hadashah, está implícita la palabra purificar. Y como ven ahí en azul, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. Esa es la otra maravilla que tiene Yeshua, porque él se ofreció voluntariamente. La vaquita roja que tenían que escoger el pueblo, era contra su voluntad. Ya no sabía que iba a ser destinada para un sacrificio. En cambio, Yeshua tiene un plus, digamos, que supera ese sacrificio de animales, porque él se ofreció a sí mismo. Él por amor a nosotros. La vaca roja, que no sabía que iba a ser sacrificada para purificarnos, para purificar un pueblo para el Eterno, y sin embargo viene alguien que es superior, que en este caso es nuestro Salvador, y dice que se ofreció para purificar para sí un pueblo propio. Por eso dice arriba, salvación para todos los hombres. O sea, es a través de ese sacrificio de toda la humanidad a ser un pueblo purificado, celoso de buenas obras. Y dice abajo, miren, hermanos, dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. O sea, nosotros hoy tenemos la obligación de comentar, de compartir esto a las personas que nos escuchan, a quienes tenemos que llevarles el evangelio. Pero hay una condición, arriba dice que debemos primero, antes de compartir esto, debemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, y vivamos sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Yeshua HaMashiach. Entonces, esta es la primera parte que teníamos que ver, que tiene que ver con Yeshua, la vaca alazana. Tito 2, 11 al 15. Ahora veamos la siguiente lámina, la número 7. Continúa narrándonos la Torá y dice lo siguiente. Llegaron los hijos de Israel y toda la congregación al desierto del Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Kadesh, y allí murió Miriam, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moshe y Aarón. Entonces, vamos a mirar dos cosas interesantes, tres incluso. Primero, llegan a un punto que se llama Kadesh, y allí muere Miriam, y faltó el agua. Y el pueblo se dirige a los dos líderes que se destacan, a los dos hermanos que se destacan como los pioneros en ese caminar, en esa ruta hacia Tierra Santa. Y aquí están los tres, están
Miriam, que muere, y los dos que tienen que arreglar el asunto porque las personas se rebelan contra sus líderes por falta de agua en este caso. Entonces dicen, el Hamakom, Hará, Hase, ¿cómo nos has traído a este mal lugar? Umaim ein listot, donde aún ni siquiera hay aguas para beber. Entonces vamos a ver la segunda palabra que habíamos hablado, aguas, que tiene que ver con Yeshua. Veamos la siguiente lámina, la número 8. En este episodio, que ha sido uno de los que van a marcar la vida de Moshe, vamos a hacer otra pequeña introducción, un pequeño paréntesis, para mirar dos palabras que son sinónimas dentro de la Torá. Falta una que es Eben, piedra, pero esa la vamos a ver en otro estudio, en otra charla, Dios mediante. Pero para el caso nos interesan estas dos. Selah, peña, peñasco, peñón, roca. En Isaías 57:5 dice torrenteras. En la Strong, que es la 55-53, roca, agreste, literal o figurado, fortaleza. Y viene la segunda palabra, Ketzur, que es roca, roquedal, peñascal, cantera, monte. Título divino, roca o montaña solo en composiciones, en Devarim 32:30, 26:4 y 30:29. Son pequeñas acepciones nomás porque realmente cuando uno mira los diccionarios, estos términos son muy ricos. Y en la Strong, la palabra Etzur, la 6697, es acantilado o roca escarpada como comprimida. Genitivo, roca o canto rodado. Figurado, refugio, también borde o como precipicio, etc. Entonces tenemos dos palabras. Selah, que es roca, y Tzur, que también es roca. Pero tienen ciertas diferencias y lo vamos a ver en lo que sucede cuando Moshe tiene que cumplir la orden del Señor. Y esta diferencia va a ser importantísima a la hora de poder interpretar ciertas cosas que sucedieron en el episodio de Moshe, Aarón y la roca. Entonces, las dos palabras son Selah, que es roca, y Tzur, que también es roca, pero vamos a ver por qué es tan importante mantener esta diferencia en lo que vamos a ver a continuación. Sigamos, veamos la número 9. En el Salmo 71:3, y no es el único, pues hay bastantes porciones donde se habla de que el Señor es nuestra roca, nuestra salvación, pero fijémonos que esta diferencia de estas dos palabras están en el Salmo 71:3 y dice, sé para mí una roca de refugio, ¿sí? Eyeli litzur maón, sé para mí una roca de refugio, a donde yo recurra continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Ki sal'i, tú eres mi roca. U metsudati ata, y tú eres mi fortaleza. Bien, fijémonos, hermanos, que aquí están las dos palabras que nos van a ayudar a interpretar el episodio de Moshe. Entonces, llevamos ya 10 láminas. Veamos la siguiente, la número 10. Entonces, cuando el pueblo se queja delante de Aarón y Moshe, el Eterno le da una orden a Moshe y dice, toma la vara, miren, toma la vara, reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña. Miren, hermano, comencemos a mirar las palabras que están aquí en este contexto pequeñito. Dice, hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará sus aguas y le sacará aguas de la peña y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces aquí vemos una instrucción clara, concisa, con una proyección para que sucediese un milagro grandísimo. Entonces aquí dice, el término que utiliza para háblele a la peña es udibar tem, háblenle ustedes dos a la cela, perdón. Háblenle ustedes dos a la peña, utiliza la palabra cela. Dice, cuando ustedes le hablen a la peña, a la cela, perdón,
a vista de ellos, y ella dará sus aguas y sacarás aguas de la peña, y se iba a glorificar el Señor. Aquí había ocurrido un milagro grandísimo, ocurriría. Pero ¿qué pasó? Veamos la siguiente lámina, la número 11. Y dice, y sí, comienza el proceso de cumplir el ordenamiento que el Eterno le ha hecho transferencia a Moshe y Aarón. Y dice, reunieron Moshe y Aarón a la congregación delante de la cela de la peña y les dijo, oigan ahora rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta cela. ¿Les tenemos que hacer sacar agua de esta cela? O sea, ellos se atribuyeron, de alguna manera, el milagro y no hicieron lo que el Señor les mandó. Aquí hay una responsabilidad compartida para ellos dos, para estos dos hermanos. Dice, el Señor en ningún momento les ha ordenado regañar al pueblo, simplemente que le hablaran a la cela, a la peña, a la roca. Y con solamente hablar, iban a salir aguas. Eso es lo que tenían que hacer, nada más. Pero ¿qué pasó? Veamos la siguiente lámina. Número 12. Tal vez Moshe recordó el episodio donde él había hecho sacar agua de la peña. Pero hay una cosa interesante y la hacen ver los sabios de la Torá. Nos llevan a interpretar y a mirar y a analizar. En Éxodo 17:6, cuando es el primer episodio de agua y roca, ahí dice, golpearás la peña, pero dice, Vejikita Batsur. Entonces es la otra palabra, no Sela, sino Sur. La que debía golpear era la Tsur. Entonces los rabinos ven aquí que hay una diferencia entre Tsur, peña, y Sela, la otra peña, que la peña que recibiría el golpe era más sólida. Era una piedra que sí debería ser tocada, porque de alguna manera cualquier persona puede tocar, y se ha demostrado científicamente, que de ciertas rocas mana agua. Entonces ahí no había pues un gran milagro, si bien es cierto que ya se estaba glorificando el Señor con la primera experiencia de agua y peña, pero esta era un superior. Aquí vamos a ver por qué la diferencia está en que la de arriba, el sur, tenía que pegarle y la de abajo era hablarle. Y ella dará sus aguas a esa cela. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida. No entendemos por qué aún hoy todavía personas que han recibido de Yeshua, que recibieron de su sacrificio, recibieron y degustaron del sacrificio de Mashiach, ahora reniegan del Mesías. Ahora no tenemos por qué ir a un Mesías que se sacrifica, sino que ya se sacrificó. Ahora podemos hablarle al Mesías, hablarle a Dios, orarle a Dios, glorificar a Dios. Esa fue la gran falla que tuvo aquí Moshe y Aarón, la responsabilidad de dos líderes, que tal vez por la experiencia pasada venían de alguna manera cargados, y es irónico que suceda esto con Moshe, toda vez que debemos recordar cuántas veces no intercedió Moshe por el pueblo, y el Señor quería eliminar el pueblo y Moshe intercedía por el pueblo, y aquí de una manera emocional Moshe incumple la ordenanza divina y comete un error, y un error que va a traer consecuencias. Veamos la siguiente lámina, la número 13. Cuando vemos aquí el término aguas, por eso habríamos hablado de que tenemos que ir al Mesías, porque Él es nuestras aguas que nos da vida. Miren, veamos la aplicación cuando Yeshua habla con la mujer de Samaria. Dice, respondió Yeshua y le dijo, mira, cualquiera que bebiere estas aguas volverá a tener sed, la de ese pozo, lo físico. Mas el que bebiere las aguas que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que las aguas que yo le daré será en él una fuente de aguas que salten para vida eterna. Entonces, veamos que aquí
Yeshua nos dice que tenemos que hablarle a Él, recibamos al Mesías. Esto es lo que tenemos que compartir a las personas. Que Yeshua es la fuente de aguas vivas que saltan para vida eterna. Entonces, siempre vamos a ver esa proyección y lo vamos a ver a continuación de lo que este mundo es y que da vida, pero de todas maneras hay un límite que es la muerte, pero hay una promesa proyectada a nivel mesiánico, que es en Yeshua, que es para vida eterna. Aquí ya vemos aguas para vida eterna. Veamos ahora la siguiente lámina, la 14. Y vamos a ver una pequeña síntesis de este episodio con la palabra Kadesh, como un pequeño eje transversal con la palabra Kadesh. Dice Kadesh y allí murió Miriam. Y luego vemos la raíz de Kadesh también, por cuanto no creíste en mí para santificarme, lehak disheni, no me santificaron. Estas son las aguas de la rencilla, no van a entrar a Tierra Santa ellos dos. Aquí en este episodio prácticamente quedan sentenciada la suerte para los 3 hijos que habían sacado al pueblo de Egipto. Hasta aquí llegan. Y luego mi Kadesh y partiendo de Kadesh, los hijos de Israel y toda aquella congregación vinieron al monte de Or, y Aarón será reunido a su pueblo. Entonces aquí en esta porción vemos que muere Miriam y reciben la fatal noticia de la desaparición de Aarón y de que Moshe no entrará a Tierra Santa por cuanto no glorificaron a Dios delante del pueblo. Entonces, como dice el Brija Hadachá, hermano, que esto no nos suceda a nosotros. Nosotros, mire, aquí hay un ejemplo grande de que un líder, ¿sí?, un padre de familia, un maestro, un rabino, un sacerdote, un pastor pueden cometer un error grave delante de la comunidad. Tenemos que estar atentos porque un pequeño acto emocional, no estar sintonizado en un breve momento puede traer consecuencias como le trajo a Moshe. No entraría a Tierra Santa y sus 2 hermanos quedan en el desierto. Ahora, dentro de la cultura interpretativa de la Torá, los rabinos establecen una relación aguas y Miriam, que por los méritos de Miriam faltó el agua. Pero vamos a ver quién verdaderamente para nosotros es el que tiene el mérito de ser la roca, de quién son las aguas. Veamos la siguiente lámina, la número 15. Habiendo pasado este pequeño impasse, que fue terrible, que marcaría de una manera indeleble a la vida de Israel y el corazón de Moshe y sus hermanos, el pueblo sigue nuevamente con la falta de fe. Por eso estas parashot son para animarnos y cuando alguien o uno de nosotros sintamos falta de fe, animémonos unos a otros. Dice, habló el pueblo contra el Eterno y contra Moshe. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni aguas y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Aquí ya estamos hablando de cosas terribles. Veamos la siguiente lámina y ahorita iniciamos el estudio. Dice, entonces por ese comentario el Eterno envió entre el pueblo serpientes ardientes, Hanashim, Haserafim, que mordían al pueblo y murió mucho el pueblo. ¿Qué pasó después? Veamos la siguiente lámina. Después de que hay las serpientes, el pueblo le pide oración a Moshe. Entonces el pueblo vino a Moshe y dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Eterno y contra ti. Ruega a Adonai que quite de nosotros estas serpientes. Y Moshe oró por el pueblo. Miren la actitud de Moshe. Viendo que ya acaba de perder 2 hermanos por culpa del pueblo de alguna manera, directa e indirectamente. Y sin embargo el pueblo acude a él y Moshe, con ese corazón grande que el Eterno le ha otorgado, y dice, oró por el pueblo. Así tenemos que hacer nosotros, hermanos, a pesar de la ingratitud, a pesar de la frialdad, a pesar de los desengaños de esta vida. Los seres humanos somos muy difíciles. He visto, últimamente se ve,
que la gente a veces descarga todo eso que debía depositar en un ser humano, lo deposita en su mascota, ¿cierto? Porque las mascotas son fieles, las mascotas no andan chismeando, ni andan robando, ni quitándole la mujer al prójimo. Pero entre seres humanos somos muy difíciles, nos quejamos constantemente, tenemos que fortalecernos. Veamos lo que nos dice el estudio en la siguiente lámina, la lámina número 18. Entonces el pueblo se quejó por el maná. Increíble que hayamos llegado a esta situación. ¿Cuántas veces no hemos hecho lo mismo? Y dice, y habló el pueblo contra el Eterno y contra Moshe, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni aguas. Y nuestra alma, dice, tiene fastidio de este pan tan liviano. Observemos que dice, el pueblo habló contra Dios y contra Moshe. Ya se entiende, se sobreentiende que Aarón ya de alguna manera estaba descansando ya de tanta quejadera. Y ahora se van contra el Eterno y contra Moshe. Dicen, Balejem, Hak Lokel. ¿Qué pan tan liviano? El maná. Veamos la siguiente lámina, la 19. Yeshua, haciendo una analogía de lo que estaban recibiendo nuestros padres en el desierto, les dice y le hace una comparación. Por eso Yeshua es nuestro maná. Cuando él les dice, Ani u lehem hahayim. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende de los cielos para que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió de los cielos. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Dice, Anoji Lehem Hayim. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo, el pan que da vida. Entonces, nuevamente la analogía. Nuestros padres comieron pan en el desierto. Pero, si ese pan, que era físico, que de todas maneras tenía una connotación milagrosa, y ellos sintieron fastidio, y van a haber consecuencias por haber hablado mal de ese pan, ahora Yeshua dice, yo soy el verdadero pan que descendió de los cielos. Entonces, nosotros debemos hablar bien del pan de vida que es Yeshua. No nos debiéramos quejar, hermanos. No debiéramos decir que el Mesías no es liviano, que este Mesías no me alcanza, no me sirve, que voy a buscar otro. Miren, aquí el Eterno se presenta, dice, miren, yo soy el pan y mi pan es la carne que daré, la cual yo daré por la vida del mundo. Y dice, el que comiera de este pan vivirá para siempre. Mire qué garantías de este maná verdaderamente divino. Entonces, nosotros tenemos que mantener esa unión entre la Torá y el Brit Hadashah, viendo cómo nos está hablando a través de Moshe, de Yeshua. Yeshua recurre a la Torá. Yeshua no se salió de las Escrituras. Y nos da una promesa que supera esa promesa de las aguas, dice, cuando habla con la mujer samaritana, el agua que nos tomamos nosotros físicamente, vamos a volver a tener sed. Pero con Yeshua no vamos a tener sed. Y no solamente eso, sino que es para vida eterna. Y el pan, o sea, el agua o las aguas de Yeshua y el pan que es Yeshua, nos da vida eterna. Eso está en Juan 6, 48, 51. Veamos la siguiente lámina. Cuando el pueblo se queja, entonces el Eterno, al escuchar que hablaban mal del pan, miren, del pan, el Eterno manda unas serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho del pueblo de Israel. ¿Quiénes murieron? Los que hablaron mal del pan. O sea, si nosotros tenemos la analogía y seguimos el hilo de narrativo y el hilo explicativo que tiene la Torá y lo que nos hacen ver los rabinos, los sabios de la Torá, si por este pan, que era físico, que se habló mal, hubo mordeduras de serpiente, ¿qué mordedura habrá para que al que habla mal
del pan que descendió de los cielos, esto es de Yeshua. Eso es lo que tenemos que analizar, hermanos. No vayamos a hablar mal, el Señor nos guarde, el Señor nos proteja de hablar mal de Yeshua. Por eso nosotros cuando recibimos a Yeshua debemos recibirlo en paz, no obligados, no engañados, porque habrá muchas personas que de pronto pueden hablar mal del pan de los cielos, porque en algunos casos no son conscientes de la responsabilidad de mantenerse fieles a la Escritura. Entonces, aquí vienen unas serpientes ardientes. Veamos la siguiente lámina, la número 21. Los rabinos, y esto es algo que me parece muy importante y muy hermoso como ellos hacen esos tejidos explicativos de la Torá, llevan esta porción de 21.5.6 de Bamidbar de esta parachá con Berechit 3.15 y dicen, miren, en Berechit estaba el Gan Edén, o sea, el paraíso. En Números, o en esta parachá, tenemos el desierto. En el Gan Edén tenemos la comida de la serpiente. En Números, en esta parachá, tenemos la comida de Israel. En Berechit 3.15, la comida de la serpiente es el polvo. Y en esta parachá, Jucat, la comida de Israel es el maná. Y dicen, explicando, haciendo una paráfrasis, los rabinos dicen, miren, en principio maldije a la serpiente y le dije, el polvo será tu comida. Ahora, he hecho subir a mi pueblo del país de Misraim y he hecho bajar de los cielos el maná, y mi pueblo ha vuelto a murmurar delante de mí por cuestión del maná. Dicen que su comida es ligera. Venga pues la serpiente, miren, que no murmuró por su alimento, y se apodere y muerda del pueblo aquel que haya murmurado por su comida. Por eso el Eterno soltó las serpientes abrasadoras contra el pueblo, y mordieron al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Ese es el estudio de Números 21.6. Y también lo dice Filón. Entonces, fijémonos la relación tan hermosa que hacen aquí los sabios de la Torá al establecer una equivalencia a la situación, comida, desierto y las serpientes y el pueblo. Miren, hermanos, lo que nos dice la palabra es, ¿cómo es posible que la serpiente no murmuró cuando le tocó por mandato divino comer polvo y el pueblo que comía maná de los cielos sí murmuró? Y eso trae consecuencias, que nuevamente el llamado de la Torá es, hermanos, no murmuremos de las cosas del Señor. No murmuremos por las cosas que vendrán en el mundo, que vendrán para Israel, que vendrán para todas las personas. No murmuremos. Inclusive, Kefa nos dice, muchas personas tienen por tardanza el regreso del Señor. O sea, hay gente que ya no cree que el Señor va a volver, no creen en el juicio final y muchas cosas están negando de la palabra por la presión de la situación. Aquí el pueblo fue presionado porque tuvo momentáneamente un momento de sed y de hambre. Y murmuraron porque dijeron, sí, nos falta el agua, pero para colmo, este pan no nos gusta ya, estamos cansados, 40 años de maná al desayuno, maná al almuerzo, maná a la comida, todo y doble porción los viernes por la noche, en Shabbat, doble porción de maná, estamos cansados. El Señor no aceptó esa queja como válida y por eso envió las serpientes. Veamos la siguiente lámina, la número 22. Dice, después de que vienen las serpientes y muerden a las personas, entonces el pueblo le acude a Moshe. Yo no sé, hermano, y es que no nos falta como vergüenza. Menos mal que el pueblo fue a donde Moshe, pero ¿con qué cara? Después de criticar a Moshe, después de hablar mal del pan, del maná, después de haber sido mordidos por murmuradores y tener que ir a darle cara a Moshe, pues toca. Dice, entonces el pueblo vino a Moshe, o sea, a Chubá, y dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Señor. Lo reconocieron. Dice, y contra ti, Moshe.
Moshe ruega a Adonai que quite de nosotros esas serpientes. Y como habíamos hablado anteriormente, Moshe no dice, a ver, hermanos, pero es que ¿quién los manda? No, Moshe, con ese corazón tan lindo que él tenía, un corazón que debemos tener todos nosotros, Moshe oró por el pueblo. ¿Qué hacemos nosotros cuando algunas personas vienen y a pesar de que han sido difíciles, dicen, hemos pecado contra ti, contra Dios y contra ti, ruega por nosotros? ¿Estamos en esa altura de orar por personas que nos han hecho daño? Eso es lo que debemos hacer hoy nosotros. Miren, Moshe sabía la importancia y lo grave de las palabras del pueblo, pero también sabía la importancia de que el pueblo tenía que reconocer, porque cuando ya muerde la serpiente, las personas que se murieron ya no tienen esperanza, hermanos. Ellos se dieron cuenta, dijeron, por lo menos las personas que van en este momento a orar, a pedir oración por Moshe, es porque tienen la oportunidad, dicen, para evitar que me muerda la serpiente, voy a reconocer que he fallado a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. Porque en cualquier momento, cuando las personas sepan que nosotros practicamos Torah, que nosotros guardamos el kashrut, que nosotros no estamos metidos en problemas, que somos personas que hemos dado un buen testimonio, la gente va a recurrir a nosotros, hermanos. Por eso dice acá, tranquilos, la gente va a reconocer, tienen que reconocer, porque si no, van a seguir ahí mordidos por la serpiente. Veamos la siguiente, la lámina número 22. La 23, perdón. Y viene otro estudio, otra interpretación de esta porción, de esta relación de la Parashá con Génesis 3.15, y dice, voy a leer primero la columna de Génesis 3.15. El Gan Edén, perdón, el paraíso, la comida de la serpiente, que es el polvo, dice, para ti no habrá remedio, dice aquí, dicen los sabios. Y en la otra columna dice, el desierto, la comida de Israel, que es el maná, pero para ellos habrá remedio. ¡Qué esperanza! Porque dice, refiriéndose a Bereshit 3.15, dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre la descendencia de tus hijos y la descendencia de sus hijos. Y cuando los hijos de la mujer guarden los preceptos de la Torá, y apuntarán y te quebrantarán la cabeza. Pero cuando ellos abandonen los preceptos de la Torá, tú le apuntarás y le herirás el talón. Solo que para ellos habrá remedio, miren, solo que para ellos habrá remedio y para ti no habrá remedio. Y ellos curarán el talón en los días del rey Mesías, según un Targum, la lectura que hace el Targum de esta porción de la Torá. Fijémonos cómo los rabinos, como les decía, ven una esperanza a pesar de la situación, a pesar de la mordida, a pesar de haber murmurado. Hay un camino y el camino es el tikkun, una rectificación, una tshuvá, un retorno a Dios, es decir, he pecado, he fallado. Es una esperanza que se le extiende al hombre, al judío y al no judío, a toda la humanidad, que reconozcamos que hemos fallado y habrá cura. Y ellos dicen, miren hermano, en la medida en que se guarde Torah, la serpiente no puede hacer nada. Casi como dice en Santiago 4.7, mira, someteos pues al Eterno, resistid al diablo y huirá de vosotros. Claro, cuando estamos con Dios verdaderamente, pues no hay problema. Ese problema radica cuando descuidamos el cumplimiento de la Torá. Cuando descuidamos, como decía el otro versículo en Tito, y no somos piadosos o estamos enredados en cosas de este mundo que nos distraen y ponen en riesgo nuestra relación con el Eterno, ahí es cuando entra la serpiente. O sea, la serpiente está ahí para el momento en que nosotros fallemos, ella nos va a recordar y nos va de alguna manera a redarguir siendo instrumento del Eterno. Muérdalos, porque ellos dejaron de cumplir Torah. Entonces, la esperanza, como está aquí, la reitero, los rabinos ven que para el hombre hay esperanza, para la serpiente no hay esperanza, hermanos. Para nosotros sí. Eso es lo que tenemos que decirle a las personas. Hemos hablado más de las cosas del Señor. Miren, hay una vía de arrepentimiento. Hemos aflojado la fe, nos hemos enfriado, estamos buscando otras cosas. Hablamos mal de Yeshua, Dios nos guarde.
pero hay un camino, hay un camino. Tenemos que tener mucho cuidado porque la serpiente está ahí. Recordemos también que la palabra dice que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. O sea, el que esté descuidado se lo lleva. Entonces nosotros tenemos que mantener alerta nuestros espíritus, nuestras vidas, nuestra familia, nuestra congregación, nuestro país, a Israel, protegerlo. ¿Por qué? Porque la protección está en guardar la Torá. Veamos la siguiente lámina, la 24. ¿Qué hace Moshe después cuando el pueblo le dice que ore por ellos? Entonces Moshe ora y el Eterno le dice a él, Hashem dijo a Moshe, Vayomer Adonai el Moshe, Hace leja saraf, hazte para ti una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que fuere mordido mirare a ella vivirá. Y Moshe hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba a la serpiente de bronce, vivía. Entonces aquí, nuevamente, otras cosas que son difíciles, con razón esto también queda una paracha Jucat, estatuto que no se entiende, cómo el Eterno le ordena a Moshe una cosa de estas, y nosotros también tengamos en cuenta que nosotros tenemos prejuicios con respecto a la serpiente. Vemos la serpiente y pues siempre nos causa, siempre vamos a Génesis 3:15 cuando el Señor la maldice, ¿cierto? Por haber engañado a la humanidad. Y nosotros llevamos eso que la serpiente es mala y la serpiente es mala y la serpiente es mala. No, la serpiente tiene una particularidad. Cuando uno mira estos programas que hablan de serpientes, ellas no andan por ahí mordiendo al azar. Hoy tengo un superávit de veneno, voy a mirar a ver a quién se lo paso. No, ellos tratan de dosificar inclusive, porque eso es su único mecanismo de defensa. Pero aquí cuando hablamos de la serpiente a nivel espiritual, a esa sí es la que tenerle más cuidado. ¿Por qué? Porque esa contamina el espíritu, contamina la fe. Aquí dice, cuando una serpiente mordiere a alguien, ¿a quién mordía? Pues a los que habían hablado mal. O sea, le quedaba poco de vida a una persona que fuera mordida. Tenía que hacer ¿qué? Un procedimiento, ir a mirar a dónde estaba la serpiente en el asta, y cuando alguna serpiente no lo mordía, él miraba a la serpiente de bronce y vivía. Un misterio. ¿Qué interpretan los sabios de esta porción? Veamos la siguiente lámina, la 25. Vamos a ver la aplicación increíble, hermanos, de lo que les decía. Nosotros tenemos que adquirir una mentalidad hebrea, una madurez muy grande para poder manejar estos términos. Como les decía, uno siempre ve que la serpiente es negativa, por lo del veneno, por lo que pasó y lo que dice en Apocalipsis, pero nosotros también tenemos que ser sabios y saber aplicar las escrituras, porque es que no nos estamos inventando nada, eso está escrito. Entonces, ¿cómo le vamos a explicar a alguien lo de la serpiente de bronce? Pues viniendo a las parashot, y como hemos hablado y como el rabino también lo ha enseñado, hermanos, en la medida en que nosotros estemos con estos estudios, tengamos nuestros libros acá, tengamos nuestro libro de notas, porque algún día nos van a pedir explicación, personas que necesitan, que requieren, que han murmurado, que los ha mordido la serpiente. Si nosotros no sabemos manejar esta situación, ellos saben, ellos intuyen. Por eso muchas veces cuando uno ve cuestiones de posesiones y cosas con brujería, las personas dicen, ¿saben qué? Vayan a tal iglesia o vayan a donde tal persona que conoce de Dios y les puede ayudar con ese caso. Nosotros no podemos hacer nada más. ¿Ven? O sea, ellos saben, hermano, están mordidos por la serpiente, saben que están mordidos, pero no saben a dónde tienen que ir. Y dejémoslos, que ellos van a ser redarguidos en su corazón y van a decir, sí, le hemos fallado a Dios, y sí hablé mal de ti, qué pena, pero tú eres el del remedio. Vengo a que me ayudes. Y nosotros, ¿cómo no? Ya con un corazón como el de Moshe, después de semejante sentencia a Moshe de no entrarás a Tierra Santa, por culpa de haber dicho una cosa fea contra el pueblo,
Y sin embargo, Moshe dice, voy a orar por ustedes. Así nos toca. Miren lo que pasa acá. ¿Cómo interpretan los sabios de la palabra? ¿Y cómo interpreta Johanan en este caso, este episodio? Miren, dice, en este libro que se llama Pseudo Jonathan, en un comentario número 21.9 dice, hizo pues Moshe una serpiente de bronce y la puso en un lugar alto. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a un hombre y éste miraba a la serpiente de bronce y dirigía su corazón, miren, su corazón al nombre de la palabra de Adonai, vivía. Entonces aquí ya le estaban dando una interpretación al momento en que miraban hacia esa serpiente, era que esa serpiente estaba llevándolos a mirar hacia los cielos, a mirar a Dios. Pero, dice, con su corazón se dirigía a la palabra, a la memra, al logos de la palabra, a la palabra de Adonai. ¿Cómo lo interpreta Johanan? Entendamos que estas dos interpretaciones que vemos en pantalla son hebreas, son judías, son de personas, de sabios de palabra, que han estado en las parashot, que han estudiado hebreo, que saben toda la historia de Israel, que nos interpretan a nosotros estos versículos difíciles, pero no son tan difíciles si nos dejamos llevar por el espíritu de la Torá, por el espíritu de la interpretación de sabios de la Torá. Miren lo que dice Juan 3, 14, 15, refiriéndose a este episodio. Como Moshe levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ustedes saben que en Juan 3:15 es el más conocido o el que más se comparte dentro del cristianismo, ¿cierto? Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mire lo que dice antes. La parte hebrea viene ahí, la parte judía dice, pues es un poquitico más amplia porque el contexto lo lleva a Moshe cuando levantó la serpiente en el desierto. Fíjense cómo suena diferente. Como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es contextualizado a ese episodio. Pero si yo leo, no quiere decir que no diga lo que dice ahí, pero le falta la fuerza que trae la Torá, porque cuando yo digo, mira, cree en el Señor Jesús porque está escrito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, le quitamos una porción importante de Torá a ese versículo, que está incrustado dentro del mensaje de salvación para Israel y para todas las naciones. Porque dice, Nahash, ad Hanes, y la serpiente fue levantada, Ken Ginase Ben Adam, que sea necesario levantado el Hijo del Hombre. O sea, para el judaísmo interpretativo, esa serpiente que era como la palabra logos, para Johanan, para nosotros como mesiánicos, es Yeshua. Fíjense qué analogía. Si nosotros no tenemos la palabra en todo su contexto, pues estos versículos van a ser difíciles, ¿cierto? Como les decía, no vamos a ver, o muy poco, una tablita con un versículo que uno siempre resalta, pero colocar serpiente ahí, qué lío, ¿cierto? Como cuando colocamos las 12 tribus de Israel y en la de Dan está la serpiente. Muchas personas ven la serpiente y dicen, uy, no, pero esta gente, ¿qué está haciendo aquí? La serpiente es el enemigo. Sí, hermanos, pero démosle la connotación que la Biblia le da. Miren, por esa falta de discernimiento fue que Moshe cometió ese errorcito en confundir la palabra o no ver la interpretación de la palabra Sela y la palabra Tzur. Entonces nosotros también tenemos que ver en qué contexto nos presenta la palabra el término serpiente, y según el contexto que tenga esa palabra, nosotros debemos darle esa correcta interpretación. Entonces, veamos hasta el final cómo las 5 palabras que hemos estudiado hoy terminan la palabra serpiente. Y por algo quedó de últimas.
porque es fácil hablar de la vaca roja, sí, el Señor es como un animalito dócil y la vaca era purificar, pero hablar de serpiente, si no tienes Torah, pues te voy a ver en problemas. Pero Baruch Hashem, que hoy tenemos un estudio que el Eterno nos regaló para poder entender y poder ubicar correctamente esos términos en la Parashá y en el Evangelio. Veamos la lámina número 26. Dice, porque en últimas, quien enfermaba era el Señor, porque el Señor era que había enviado la serpiente. Por eso dice, yo soy, no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hielo, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. De Devarim 32, 39. Y miren lo que dice en el Salmo 71, 3. Dice, su alma abominó todo alimento, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Hashem en su angustia, y lo libró de sus aflicciones. Dice, y envió su palabra de sanidad, y lo sanó, y lo libró del sepulcro. Se refiere a este episodio de la serpiente. Entonces, fijémonos cómo a lo largo de la escritura, este episodio nos dan otras interpretaciones y dice que estaban al borde de la muerte, porque su alma abominó todo alimento. ¿Cuál alimento? El maná. Por eso no podemos renegar de la palabra, hermanos. Es cierto, miren, es cierto que la palabra, pues que no tenemos los originales, pero no nos da licencia de hablar mal de la palabra. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Sí, han habido malas traducciones, ha habido un proceso en el que la traducción se hace difícil, hay manuscritos que aparecen, hay otros que no han aparecido, y tenemos unos muy viejitos, tenemos otros más modernos, pero hermanos, en esencia no hablemos mal del mensaje, no hablemos mal del Mesías, no hablemos mal de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nos puede morder la culebra, nos puede morder la serpiente, la nahash. Bueno, coloquen el nombre que quieran, pero el veneno es el mismo. Ese veneno enferma. Por eso, en tanto estemos enfermos y tengamos la posibilidad de hacer techubá, busquemos de la sanidad del Señor. Él es el que sana. Miremos la siguiente lámina, la número 27. Dice, ¿qué dice Yeshua a propósito de las serpientes? Dicen, miren hermanos, yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Y estas señales, en otra porción, en Marcos 16, 17 al 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, este estudio de estas porciones puede ser muy amplio, pero centrémonos en la palabra serpientes. Cuando dice que da potestad sobre hollar serpientes, es eso, hermanos, pero la potestad no se va a lograr simplemente por decir que yo soy mesiánico, o que soy circuncidado, o que soy máster en divinidades, o que tengo argumentos humanos para hollar serpientes, o porque Jesús lo dijo. No, Yeshua lo dijo, no. Para hablar de esto, de hollar serpientes, es porque se lleva una vida correcta y hay autoridad. Aquí cuando dicen tomarán en las manos serpientes, no quiere decir que nosotros vayamos a dar testimonios y andar buscando serpientes para demostrar que sí estoy con Dios. De eso no se trata. Cuando habla de tomarán en las manos serpientes, hay algunas personas que están predicando con serpientes en las manos, acudiendo a estos versículos, y han muerto en sus predicaciones. Pues lógico, porque están interpretando mal. Recordemos, hermano, mire, la palabra nos dice, interpretemos bien las escrituras para que no vayamos a cometer errores y dar malas enseñanzas. Aquí cuando dice tomar en la mano serpientes, es, si evocamos el episodio de Rab Shaul, creo que fue, si no estoy mal, en la isla de Malta, que yendo allá estaba con un grupo de personas y una serpiente lo mordió en la mano, ¿cierto? Él la tiró al fuego, ¿cierto? No se puso a hacer ahí demostraciones de encantando la serpiente, sino la echó al fuego, y los residentes, los nativos de aquel sitio dijeron, este señor se va a morir porque lo mordió la peor serpiente que tenemos acá, lo va a matar. Resulta que él siguió normal y ya estaban deificando a Rab Shaul.
Él dice, no, simplemente ese es el testimonio de una persona que verdaderamente está con Dios. Las serpientes, dice ahí, no le hizo daño. Pudo hollar Rab Shaul esa serpiente. Pero como les digo, no es para espectáculos. No es para amontonarnos escorpiones encima y cargarlos y que ningún escorpión me muerde, que soy amigo de los escorpiones. No, esto es para, en el momento determinado que el Señor precise una situación especial, nosotros podamos dar testimonio de que se vea que verdaderamente somos personas llenas del Eterno. Ahora veamos la lámina número 28. Voy a leer, perdón un segundito, veamos la 27. Miren lo que dice. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. ¿Ven? Entonces, esto no es. Él hubiera podido aprovechar ahí y ese episodio y hacerse una plata, como los culebreros, pero él no hizo eso, hermano. Un verdadero hombre de Dios, una mujer de Dios, utilizan todas las circunstancias para glorificar a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Fíjense que ahí dice, tomarán en su mano serpientes, pero no solamente eso. Dice, si bebieren cosa mortífera, no quiere decir que se vayan a poner a tomar veneno y a demostrar que son creyentes. No se trata de eso. Se trata de que si comen alguna cosa, los van a envenenar, ¿cierto? No les harán daño. Y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esos son los testimonios que deben acompañar a las personas que creemos en Dios. No solamente que somos expertos culebreros. No es eso. No es eso. Es una cantidad de cosas que dan testimonio, como un perfil, digamos, en el mejor sentido del término, ¿sí? De cosas que componen un comportamiento delante de la humanidad. ¿Para qué? Para dar testimonio. Así como Moshe y Aarón delante de Paró, pues daban sus testimonios y mostraban el poder de Dios. Fijémonos que habían unos hechiceros que acompañaban a Paró, que trataban de igualar los portentos que se estaban haciendo por mano de Moshe y Aarón. Pero llegaron a un punto en que reconocieron y dijeron, esto es dedo de Dios, definitivamente ya no podemos más. Ya no podemos, y estas personas verdaderamente están con el Dios verdadero. Así debemos hacer nosotros. No competir con otros, con los brujos, ni competir con nadie. No, hermano, nosotros no vamos a competir a ver cuántos enfermos llevo yo en el récord de que he sanado. No, nada de eso. Debemos mirar es cómo con nuestra vida, con el conocimiento de la palabra, porque algunas personas pueden decir, bueno, y a mí, ¿qué me interesa lo de la Torá? Y yo para qué quiero saber lo de la vaca lanzana, a mí que me interesa lo de las rocas, Yetzur o Sela, que me interesa lo del maná, lo de la serpiente. A mí lo que me interesa es llevar gente a los pies del Mesías. Hermano, si no lo haces con sabiduría, si no lo haces con conocimiento, el Señor no te va a respaldar. El hecho de que haya comunidades y personas que tengan seguidores, eso no quiere decir, eso no da testimonio, no es el reflejo de una verdadera, no necesariamente una persona de Dios. No hablemos por números. El Señor no habla en cuestión de números. Él maneja sus cuentas, pero no como nosotros las manejamos. Entonces debemos hacer las cosas que el Señor nos mandó. Ahora veamos la última lámina, la número 28. Y en esa lámina, hermanos, miremos cómo se sintetiza toda la parashá, todas las parashot, inclusive yo podría decir, ¿cierto? Que diciéndoles esto, 1 Corintios 10, 3 al 4 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías, dice, Behatzur, Haú, Hamashiach. Entonces, esa era la enseñanza de hoy, hermano. Miren cómo 1 Corintios 10, 3, 4 sintetiza lo que hoy estudiamos, que el Mesías es todo aquello que hemos estudiado en las parashot, que estudiamos, que estamos estudiando y que estudiaremos. Veamos al Mesías y nosotros acudamos al Señor porque tal vez le hemos fallado en
nos ha faltado la fe en algún punto, vayamos a Yeshua, que Él orará por nosotros y nosotros podemos quitarnos el veneno de la serpiente. Miremos si nos ha mordido y acudamos a la palabra del Señor, porque solo hay sanidad en Yeshua HaMashiach. Él es nuestra roca espiritual. Bendito sea el Señor. Shabbat Shalom, hermanos. Shabbat Shalom, hermanas. Baruch Hashem. עץ חיים, עיר למחזיקים בה, וצומחה מאוזר דרכיך, דרכי נועם וכל ודבעותיך שלום. השיבנו השם אליך ונשובה חדש חדש ימינו חדש ימינו כקדם. Mirad, os he dado una buena doctrina, mi Torah. No la abandonéis. Es un árbol de vida para los que la retienen, y los que se aferran a ella hallan felicidad. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus sendas son paz. Ayúdanos a volver a ti, Hashem. Entonces volveremos verdaderamente. Renueva nuestros días como en el pasado.